Amados del Señor, estén atentos a este mensaje que hoy resuena desde los cielos hasta la tierra. Algo grande está por suceder. Este no es un video cualquiera. No es solo un mensaje entre muchos. Es un eco de lo sobrenatural, un susurro de lo eterno que llama la atención en este tiempo decisivo. Lo que escucharéis ahora no viene solo de la boca de los hombres, sino del corazón del cielo. Estamos ante un momento profético, un tiempo en el que las cortinas de lo invisible comienzan a abrirse, revelando verdades que han estado ocultas durante mucho tiempo. Esta es una convocatoria, una alerta, un grito urgente que arde en el espíritu de quienes aún pueden discernir los signos de los tiempos. Desde los primeros siglos de la Iglesia, la historia de los papas ha estado rodeada de misterios, conflictos, divisiones e intervenciones divinas. Pero lo que está sucediendo ahora es algo sin precedentes. La llegada del nuevo papa no es solo un cambio de liderazgo, es un hito profético. Es el cumplimiento de palabras antiguas, susurradas por videntes, reveladas en apariciones y guardadas como secretos en archivos que nunca han salido a la luz del todo. Estamos hablando de una elección que afecta a las estructuras celestes, que repercute en el mundo espiritual y que despierta a los ejércitos de la luz y de las tinieblas para un nuevo enfrentamiento. No es una exageración, es revelación. La Virgen María, en sus múltiples apariciones por el mundo, de Fátima a Garabandal, de La Salette a Medjugorje, dejó mensajes que señalan una gran crisis espiritual dentro de la propia Iglesia. Advirtió sobre lobos vestidos de ovejas, sobre la infiltración de doctrinas extrañas y sobre el momento en que el Santo Padre sería perseguido, incomprendido y utilizado como parte de un plan mucho más amplio. Muchos lo ignoraron. Muchos guardaron silencio. Pero ha llegado el momento, y ahora los ojos de todo el cielo se vuelven hacia la figura de aquel que ocupa el trono de Pedro. Puede que ni siquiera te des cuenta, pero los cielos están en intenso movimiento. Hay ángeles siendo enviados. Hay velos que se rasgan. Se están tomando decisiones en el trono del Altísimo. Porque lo que está en juego es mucho más que una elección administrativa. Es la preparación para lo que la Biblia llama la gran apostasía, el tiempo de la separación del trigo y la paja, el comienzo del juicio que comienza en la casa de Dios. Y este Papa, el nuevo Papa, tiene un papel fundamental en esto. ¿Será luz o sombra? ¿Será un instrumento de edificación o de destrucción? Él conducirá al pueblo al arrepentimiento o al engaño. No estamos tratando con política eclesiástica. Estamos lidiando con la eternidad. Y ahora, en este mismo momento mientras miras, el cielo registra cada corazón que despierta. Porque los tiempos han cambiado. El reloj profético se ha acelerado. Y los que tienen oídos espirituales ya oyen el trueno que precede a la lluvia final del Espíritu o al juicio que purificará a la Iglesia a través del dolor. Amados, lo que viene requiere preparación, requiere discernimiento, exige una intensa comunión con Dios, porque los próximos pasos de la humanidad estarán definidos por las decisiones que se tomen ahora, entre bastidores en Roma, en las salas del Vaticano, pero principalmente en los altares celestiales. ¿Sientes que necesitas mayor protección ante todo lo que ha surgido? En los días en que el mal se manifiesta de maneras cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz y protección divina. Pero ten cuidado. Esta oración no es para todos. Es para aquellos que sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para aquellos que entienden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Haga clic ahora en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para salvar vidas. Las unidades son limitadas. Cuando finalice, no habrá ningún nuevo lanzamiento. El que tenga oídos espirituales, que escuche.
El que tiene fe, responda. No creas que es una exageración. No te permitas caer en el sueño espiritual ahora mismo. Este nuevo Papa está rodeado de misterio. Tu nombre, tu origen, tus primeras palabras, todo conlleva códigos espirituales que es necesario descifrar a la luz de las Escrituras y las profecías marianas. María no fue enviada a adornar dogmas, fue enviada como madre de la Iglesia, como portavoz del cielo para advertir, consolar y advertir, y su voz todavía resuena entre quienes quieren escucharla. Si hasta ahora este mensaje te ha tocado el corazón, te pido algo muy sencillo, pero poderoso. Deja ahora mismo tu me gusta en este vídeo. Esto hace que esta palabra llegue a más personas, a más familias, a más vidas que necesitan ser despertadas a la verdad. Y si aún no estás suscrito a este canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones. Aquí, diariamente, recibimos desde lo alto palabras proféticas, revelaciones y direcciones espirituales que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Esta es vuestra comunidad de fe, alerta y preparación. Ahora, volviendo al mensaje, comprenda. Estamos viviendo en el capítulo final de un gran libro espiritual. La profecía de la Virgen María se cumplirá hasta el último detalle. El punto. Nuevo Papa podría ser el actor clave que abra los sellos o un instrumento de contención, por un breve periodo, de la oscuridad que quiere invadir. Todo dependerá de la respuesta de la Iglesia, de las oraciones de los fieles, de la vigilancia de quienes aún no se han rendido al espíritu del mundo. María nos pidió ayuno, penitencia y oración, no por formalidad, sino como armas de guerra espiritual. El mundo está a punto de cruzar una línea sin retorno, y los cielos ya están lanzando los últimos avisos. Por eso este vídeo no se puede simplemente ver. Necesita ser absorbido, orado por él y compartido. Dios está separando a los vigilantes de los distraídos, y cada palabra profética se convierte ahora en una brújula para quienes aún caminan en busca de la verdad. El nuevo Papa podría ser la respuesta de Dios, o una prueba final para el pueblo de Dios. Solo el discernimiento espiritual nos permitirá ver más allá de las apariencias. Y ahora, antes de pasar a la revelación completa, quiero invitarte a algo aún más profundo. Deja un comentario abajo con la siguiente frase profética. Señor, despierta mi espíritu para el tiempo que estamos viviendo. Declaren esto como un acto de fe y transformación, porque hay algo poderoso que sucede cuando verbalizamos nuestra entrega y alineamos nuestra alma con lo que el cielo está diciendo. Que esta declaración sea la clave para una nueva etapa en vuestra vida espiritual. Querido Señor, antes de continuar, respira profundamente. Este es un momento santo. Cada palabra que llega ahora conlleva un propósito y dirección para tu vida. Un nombre resonó en los antiguos muros del Vaticano y sacudió los cimientos de la institución religiosa más antigua del mundo. Un nombre que nunca había sido considerado por los análisis tradicionales. Un nombre que no pertenecía a las corrientes más esperadas, ni a los favoritos de la curia romana. Un nombre que, al ser pronunciado, silenció a los asistentes y causó asombro en las redes mundiales. El Cardenal Matteo Sorsi, ahora proclamado Papa Clemente XVII. La elección de Clemente XVII marca una ruptura espiritual y política sin precedentes. El cónclave, envuelto en una atmósfera de tensión, estuvo rodeado de señales que muchos consideraron proféticas. El cielo de Roma se cubrió de densas nubes en el momento exacto del anuncio, y un rayo, como el que cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro en 2013, una vez más atravesó el cielo, provocando escalofríos entre creyentes y eruditos. El nuevo Papa, un italiano de origen humilde, exorcista de formación y conocido por denunciar abiertamente la infiltración de ideologías anticristianas en la Iglesia, tomó la iniciativa con palabras cortantes como una espada. Es hora de purificar el templo. Su elección sorprendió no solo por su figura poco conocida,
sino principalmente por su postura firme y apocalíptica ante los desafíos de la fe moderna. Sorcy ya había sido advertido internamente por sus ardientes homilías contra el globalismo espiritual, los pactos interreligiosos sin Cristo y el avance del relativismo teológico. Muchos lo veían como un outsider, un Juan el Bautista de los tiempos modernos, que denunciaba errores dentro del propio sistema y pedía una conversión radical. Al adoptar el nombre de Clemente XVII, Sorcy también causó revuelo entre los teólogos y vaticanistas. Este nombre está profundamente vinculado a la controversia sobre la sucesión papal, ya que se remonta a afirmaciones de grupos que nunca reconocieron plenamente el Concilio Vaticano II. Asumir este título es como enviar un mensaje silencioso pero poderoso. Algo necesita ser restaurado. Es como si el nuevo pontífice quisiera reposicionar a la Iglesia en las raíces de su tradición, rompiendo con décadas de ambigüedades diplomáticas y abriendo espacio para un tiempo de confrontación espiritual directa. Los primeros pronunciamientos de Clemente XVII estuvieron marcados por declaraciones durísimas contra los lobos vestidos de ovejas de la Iglesia, los escándalos de corrupción y aquellos que, según él, convertían el altar en un escenario y el sacramento en un espectáculo. En una homilía que ya se considera histórica, afirmó: «El humo de Satanás ha entrado en los lugares santos, pero el Señor no ha perdido el control de su Iglesia, y como en el tiempo de los profetas, levanta una voz que clama en el desierto». Este discurso resonó como una explosión en los medios de comunicación, polarizando a los católicos de todo el mundo, entre quienes aplauden el regreso a la ortodoxia radical y quienes temen una época de severidad y confrontación. Los periódicos seculares y las agencias internacionales reaccionaron con desconcierto, y en algunos casos, abiertamente sarcasmo. La BBC, Le Monde y el New York Times describieron la elección como una señal de endurecimiento doctrinal en el Vaticano, mientras otros ya han comenzado a especular sobre posibles divisiones internas. La curia está inquieta. Algunos cardenales ya evitan hacer declaraciones públicas, mientras que otros expresan discretamente su preocupación por el estilo incendiario del nuevo Papa. Pero también hay quienes ven esto como una respuesta divina al caos y la tibieza espiritual que se ha extendido en las últimas décadas. Clemente XVII es, ante todo, una figura mística. Sus discursos invocan constantemente la intercesión de San Miguel Arcángel, Nuestra Señora de Fátima, y el fuego del Espíritu Santo que consume toda impureza. Prometió restaurar la adoración eucarística perpetua, reabrir los conventos cerrados, fomentar la penitencia y la confesión como prácticas centrales de la fe, y no dudó en declarar que el mundo está en abierta guerra espiritual, y la Iglesia debe ser el ejército preparado. Detrás del nombre y la figura del nuevo Papa se esconde un denso ambiente de expectación. Muchos creyentes relatan sueños, visiones y sentimientos de que estamos al borde de grandes revelaciones. Se están revisando con intensidad antiguas profecías de santos y místicos como la de San Malaquías, que habla de un último papa antes del juicio, o las advertencias celestiales dadas en apariciones marianas no reconocidas oficialmente. ¿Se insertó Clemente XVII en un plano escatológico? ¿Sería la voz que precede al regreso del Señor, o el gran purificador antes de la restauración final? El impacto de su elección también se sintió en las comunidades carismáticas, los movimientos de intercesión y los ministerios proféticos de todo el mundo. Los líderes espirituales informan de una urgencia inusual para que el pueblo de Dios se arrepienta, ayune y esté preparado para tiempos difíciles. Algo se desató en los cielos con esta elección, dijo un predicador pentecostal brasileño. Este no es solo un nuevo papa, sino una nueva estación espiritual en la Iglesia global. Finalmente, la elección de Clemente XVII no fue solo política o eclesiástica. Fue profético. Y su misión parece muy clara: afrontar el pecado con santidad, afrontar
las tinieblas con luz, proclamar la verdad sin miedo. Su presencia en Roma ya ha alterado el clima espiritual. Su mirada fija, sus palabras contundentes, su negativa a ceder a las presiones progresistas, son vistos por muchos como el regreso del león al trono petrino. Y ese rugido ya está resonando en todas las naciones. Ahora quiero saber, ¿crees que la elección de Clemente XVII es el cumplimiento de alguna antigua profecía? Comparte tu visión sobre este momento profético en los comentarios. Amados del Señor, presten atención a este mensaje que hoy resuena desde los cielos hasta la tierra. Algo grandioso está por suceder, y usted ha sido elegido para escuchar esta advertencia. Detrás de muchos acontecimientos actuales, hay un engranaje espiritual en pleno funcionamiento, anticipado por antiguas palabras proféticas, revelaciones celestiales y signos místicos que se han extendido por siglos. Vivimos en días en los que el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgado, y lo que alguna vez pareció distante, está comenzando a tomar forma ante nuestros ojos. Y para comprender plenamente el momento actual, marcado por una elección que sacude las estructuras espirituales de la Iglesia, debemos volver a las profecías del pasado. Revelaciones de santos y místicos que, guiados por el Espíritu, vieron acontecimientos que recién ahora comienzan a materializarse. En 1917, la Virgen María se apareció a 3 niños en Fátima, Portugal, llevándoles mensajes de advertencia, arrepentimiento y oración. Pero en medio de la ternura de las apariciones, también hubo un tono serio. Rusia difundirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Las palabras de la Madre Celestial anunciaron una crisis espiritual global y advirtieron sobre apostasías internas, divisiones y una gran prueba que enfrentaría la Iglesia. El tercer secreto de Fátima, parcialmente revelado años después, insinuaba una persecución interna, una crisis que provenía no solo del exterior, sino también del interior de la propia Iglesia. La figura de un obispo vestido de blanco, caminando entre los escombros, alcanzado por flechas y armas de fuego, dejó en muchos corazones la convicción de que el ataque no solo sería físico, sino profundamente espiritual. Esta profecía apuntaba a un cambio doloroso dentro de la estructura de la Iglesia, una purificación que involucraría a líderes y creyentes. El Padre Pío, el hombre estigmatizado del siglo XX, también tuvo profundas visiones y revelaciones sobre el futuro de la Iglesia. En una de sus cartas advirtió sobre tiempos de confusión espiritual. El humo de Satanás entrará en el templo de Dios. Vio claramente lo que estaba por venir. Una Iglesia dividida entre la fidelidad al Evangelio y las presiones del mundo moderno. En sus visiones, el Padre Pío veía obispos contra obispos, cardenales contra cardenales y una multitud de creyentes desorientados. Sus palabras, muchas veces ignoradas o silenciadas, regresan con fuerza en esta generación que ve escándalos, cambios doctrinales y disputas internas ocupando púlpitos y titulares. El santo capuchino también dijo que habría un gran cisma y que los verdaderos creyentes serían aquellos que, incluso en medio de la tormenta, permanecerían fieles a la verdad revelada. El arzobispo irlandés Malaquías, a su vez, dejó una lista profética de papas que gobernarían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. En su famosa Profecía de los Papas, atribuida al siglo XII, describe 112 lemas latinos que hacen referencia a características de cada pontífice, desde Celestino II hasta el último, calificado como Pedro Romano, bajo cuyo pastor vendría el juicio final. El lema referente al penúltimo papa, Gloria Olivae, estaba asociado a Benedicto XVI, cuya elección como papa estuvo marcada por un inesperado retorno a la tradición y la contemplación espiritual. El último, In persecutione extreme sre sedevit Petrus Romanus, habla de un tiempo de persecución extrema, en el que la Iglesia sería purificada por las tribulaciones internas y externas.
Muchos creen que este tiempo ya comenzó, que estamos viviendo los últimos capítulos de esta gran narrativa escatológica, donde la Iglesia enfrentará su mayor prueba antes de la gloria prometida. Estas profecías no son meros informes simbólicos, se hacen eco con precisión y urgencia en los acontecimientos actuales. Hoy asistimos a una profunda crisis de identidad dentro de la Iglesia, una tensión entre doctrina y modernidad, entre tradición y adaptación, nuevas decisiones, opciones inesperadas, reformas litúrgicas, cambios en la profesión docente. Todo esto configura el escenario profetizado durante siglos. Y esta nueva elección, que mueve estructuras y corazones, no ocurre por casualidad. Fue anunciado por aquellos que, en oración, tocaron los misterios celestiales. El propio Benedicto XVI, en su histórica dimisión, algo que no ocurría desde hacía más de 600 años, fue ya interpretada por muchos como el cumplimiento parcial de las profecías. Su decisión abrió espacio para un nuevo ciclo, un nuevo pontificado, que trajo consigo acalorados debates, nuevos rumbos y una creciente polarización dentro de la propia casa de Dios. Las palabras de Fátima, las advertencias del Padre Pío y los lemas de Malaquías convergen en un mismo punto. Ha llegado el momento de la gran decisión. No se trata solo de un cambio de liderazgo, es un cambio de era espiritual. Es como si el cielo dijera: este es el momento de la separación entre el trigo y la paja, entre los que solo hablan y los que viven la palabra. La oscuridad intenta tapar la luz con confusión, escándalos y manipulación de la verdad. Pero el que tiene discernimiento, el que tiene oídos espirituales atentos, reconoce las señales. Se dan cuenta de que esta reciente elección, ya sea de un líder, de una dirección doctrinal, de una nueva dirección pastoral, no fue solo el resultado de discusiones humanas. Fue permitido por Dios como parte de su plan mayor, donde todo lo que está oculto será revelado, y cada corazón será probado. En este momento es fundamental entender que las profecías no existen para causar miedo, sino para prepararnos. Cuando Fátima advirtió, cuando el Padre Pío lloró en oración, cuando Malaquías escribió en códigos, todos clamaban, de hecho, por conversión, vigilancia y santidad. Y ahora, viendo el cumplimiento de estas palabras, la pregunta que surge a cada creyente es: ¿cómo me estoy posicionando? ¿Estoy buscando la verdad o me conformo con un discurso cómodo? ¿Estoy vigilante como las vírgenes prudentes, con la lámpara encendida, o la rutina espiritual me ha adormecido? Querido Hijo de la Luz, a medida que los portales celestiales se abran para revelar los diseños de Dios en este tiempo, ¿qué más se revelará en los próximos días? ¿Qué otras señales aparecerán en los cielos y en la tierra, indicando el avance de las promesas eternas? Déjalo en los comentarios. ¿Qué profecía te impacta más al ver la actualidad? Amados hijos de la luz, permanezcan atentos. Algo profundo se revelará ahora. Es un tiempo de vigilancia, un tiempo de fe ardiente. El mundo está atravesando un periodo de espesas sombras y creciente incertidumbre. Las naciones están agitadas. La tierra gime y el clamor de los justos se eleva hasta los cielos. Y en medio de este escenario, una voz resurge como eco eterno, la voz de la Virgen María, Madre de Dios y portadora de mensajes que trascienden el tiempo y llegan a nuestros días con exactitud profética. Sus apariciones, reconocidas y respetadas por los creyentes de todo el mundo, no fueron meros acontecimientos de devoción. Fueron, son y siguen siendo avisos celestiales sobre los caminos de la humanidad, avisos urgentes y llamadas a la conversión. En los mensajes de Fátima, por ejemplo, la Santísima Virgen advirtió sobre la necesidad de conversión, penitencia y oración, revelando que sin este cambio de camino espiritual, el mundo sufriría graves consecuencias. Las guerras, los errores extendidos por Rusia, la persecución de la Iglesia y el sufrimiento del Santo Padre fueron predichos con inquietante detalle. María no habló como una madre lejana,
sino como una centinela amorosa que vela día y noche por la salvación de sus hijos. Las palabras de Fátima siguen tan vigentes como lo eran hace más de 100 años. La moral desintegrada, la cultura de la muerte, el ataque a la inocencia y el rechazo de la fe muestran que los tiempos anunciados se están cumpliendo ante nuestros ojos. En la aparición en Akita, Japón, la Virgen se manifestó nuevamente con mensajes profundamente serios. En una de sus comunicaciones, advirtió que el diablo se infiltrará en las más altas esferas de la Iglesia. Esta advertencia, recibida en 1973, se vuelve aún más impresionante cuando vemos hoy escándalos internos, divisiones doctrinales y la pérdida de reverencia en las celebraciones sagradas. María no vino a sembrar miedo, sino a despertar. Habló de castigos si el mundo no se arrepintiera, de sufrimientos futuros, pero también prometió que el rezo del rosario y el sacrificio tendrían el poder de apaciguar la justa ira divina. En cada uno de estos mensajes está presente el llamamiento: volved a Dios mientras todavía hay tiempo. En Ecuador, en Quito, en el siglo XVII, Nuestra Señora del Buen Suceso le reveló a la Madre Mariana que en el siglo XX habría una decadencia moral sin precedentes. Predijo que los sacramentos serían despreciados, la impureza se convertiría en la norma y que pocos sacerdotes permanecerían fieles. Una predicción tricentenaria que se cumple con precisión quirúrgica en la realidad que vivimos hoy. El lamento de la Virgen era claro: los niños se alejarían de la verdad, y muchos, incluso dentro de la Iglesia, comenzarían a negar los dogmas de la fe. Pero también allí, como siempre, señaló la esperanza. Llegaría un tiempo de restauración, precedido de una gran purificación. La luz vendría después de la noche oscura. La fidelidad sería probada pero no abandonada. En la Salet, en el siglo XIX, la madre apareció llorando. Llorando, habló de los sacerdotes que vivirían para sí mismos, de la abolición temporal de la Eucaristía, de la persecución de los justos y de la aparición del Anticristo. Las lágrimas de María en la Salet no fueron un drama sin causa. Fueron un reflejo del sufrimiento de una madre ante la pérdida de sus hijos. Cada palabra de aquella aparición es un espejo de nuestro tiempo. La propagación de la apostasía, la frialdad espiritual, la burla de lo sagrado y la pérdida de la fe en muchas naciones son síntomas de una enfermedad que ya ha sido diagnosticada desde el cielo. Sin embargo, también allí María afirma: quienes sean fieles llevarán la luz de la verdad y brillarán en los tiempos de oscuridad. No podemos ignorar los mensajes de Medjugorje, donde, desde 1981, la Virgen María habla diariamente con un llamado constante a la oración, el ayuno, la confesión y la lectura de la palabra. Ella insiste: Satanás es fuerte y quiere destruir mis planes. Con ternura y firmeza, ella pide intercesores, almas dispuestas a consagrarse a su inmaculado corazón. En sus palabras, hay un plan de salvación que depende de nuestra respuesta. Ella nos muestra que no basta con reconocer los signos de los tiempos. Es necesario posicionarnos espiritualmente. Habla de un tiempo de tribulación, pero también de un tiempo de triunfo. El corazón que escucha a María se prepara, no se asusta. Lo que une a todos estos mensajes es la claridad con la que apuntan a un punto. El destino del mundo está directamente vinculado a la respuesta espiritual de la humanidad. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se está purificando. Se intensifica la persecución, se relativiza la verdad, se ridiculiza la fe. Pero todo esto ya ha sido anunciado por una madre que ve más allá del tiempo. La voz de la Virgen es un grito de amor que resuena a través de los siglos. Es la misma voz que dijo en Caná: haced lo que Él os diga. Hoy repite con aún más urgencia: volved a Cristo, santificad vuestros hogares, rezad el rosario, vivid los sacramentos. María no es un símbolo del pasado. Ella es la mujer vestida de sol, que lucha contra el dragón
y protege a los niños que guardan los mandamientos de Dios. Sus mensajes son mapas proféticos, brújulas celestes, consejos maternos. Y ignorarlos es ignorar la ayuda del cielo en tiempos de guerra espiritual. Cuando la Virgen advierte de tiempos difíciles, también promete su presencia constante. Al final triunfará mi inmaculado corazón, dijo en Fátima. Y este triunfo no es una esperanza vacía, sino una certeza divina que necesita ser sostenida con fidelidad y perseverancia. El cielo no está en silencio. María habla. Dios habla a través de ella. Sus mensajes son muy actuales y están diseñados para preparar a un pueblo para tiempos de combate. El ejército de fieles ya se está formando. Son aquellos que, incluso en medio de la oscuridad, mantienen encendida la lámpara de la fe, el escudo de la oración y la espada de la verdad. La Iglesia no será destruida, sino que pasará por el crisol de la purificación. El mundo no carece de dirección, pero necesita decidir entre el bien y el mal. La Virgen María, con su voz profética, sigue siendo centinela desde el cielo, clamando por almas despiertas y corazones dispuestos. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál mensaje mariano tocó más tu corazón y por qué? Comparte en los comentarios. Tu respuesta podría ser una luz para otros. Amados hijos, en este momento decisivo, os invito a abrir vuestro corazón. La voz de arriba llama a aquellos que todavía creen en lo imposible de Dios. Vivimos en una época en la que las señales se multiplican en la tierra, y muchos corazones sienten que algo grande, invisible a los ojos naturales, se mueve detrás de escena de la historia. Las guerras, los desastres naturales, el surgimiento del mal, las divisiones dentro de las naciones y el colapso de los valores no son solo tragedias sociales o políticas, son síntomas espirituales de un gran punto de inflexión profético. El mundo entero está sumido en la confusión, y el cielo está emitiendo advertencias cada vez más claras a quienes tienen oídos espirituales para escuchar. Ante esto, ya no podemos ignorar la conexión directa entre los acontecimientos actuales y las advertencias que la propia Madre del Cielo ha dejado en sus apariciones a lo largo de los siglos. En las apariciones marianas, más conocidas como Fátima, La Salette, Garabandal, Akita y Medjugorje, encontramos mensajes de profunda seriedad, donde María Santísima no solo consuela, sino que advierte. Ella vino no solo para traer paz, sino también para preparar a sus hijos para un tiempo de decisión espiritual. En Fátima, Portugal, en 1917, los secretos revelados a los 3 pastorcitos apuntaban a guerras, persecución de la Iglesia y un tiempo en el que la fe sería muy probada. Nuestra Señora advirtió sobre la urgente necesidad de conversión, penitencia y oración, especialmente el rezo del Santo Rosario. Hoy, cuando miramos el escenario mundial, nos damos cuenta de que muchos de los elementos allí profetizados se han cumplido, y otros aún están por cumplirse. Las advertencias marianas no son predicciones fatalistas, sino gritos maternos que llaman a los hijos a regresar a la casa del Padre. Cuando María habla de castigos, lo hace con lágrimas en los ojos, deseando que el mundo vuelva al amor, a la verdad y a la luz. En la Salette, por ejemplo, Nuestra Señora aparece llorando, revelando que la humanidad, al alejarse de Dios, atraería sobre sí consecuencias inevitables. Habló de la corrupción del clero, el abandono de la fe, la destrucción de la naturaleza, el hambre y el caos social. Hoy vemos estas señales en las noticias, en cuerpos enfermos, en almas vacías, en familias destrozadas. Pero también hay, detrás de estas duras palabras, una promesa de restauración para aquellos que perseveran en la fe. En Akita, Japón, María declara que los castigos que caerán sobre el mundo serán más severos que el diluvio, si la humanidad no se arrepiente. Un mensaje directo, contundente, completamente alineado con el clamor del cielo registrado en las Escrituras y en tantas otras profecías reconocidas. Ya en Garabandal, en España,
Los cielos anunciaron que habría un aviso, un milagro, y si el mundo no respondía, un castigo. Este aviso sería un momento en el que cada persona, en cualquier lugar del planeta, tendría una visión de su alma ante Dios, un juicio personal y espiritual. Nunca la humanidad ha necesitado tanto de un toque divino para despertar. Y tal vez, todo lo que estamos viviendo ahora no sean más que los primeros pasos de este aviso que está por manifestarse. El crecimiento de la frialdad espiritual, el desprecio por lo sagrado, el culto al placer y al materialismo, todos estos son signos de una era que está llegando a su fin. Vivimos en días en los que al mal se le llama bien, y al bien se le llama mal. En Medjugorje, Nuestra Señora repite incesantemente que este es un tiempo de gracia, pero que está por terminar. Invita a la oración, el ayuno y la confesión como medios de purificación interior. Habla de la necesidad de volver nuestro corazón a Dios, de elegir conscientemente la luz y rechazar las tinieblas. Ella no obliga, sino que ruega, no amenazante, sino advertencia. Y su advertencia de hoy conecta poderosamente con todo lo que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos. Pandemias, terremotos, disturbios climáticos, polarización política y el aumento del odio entre las personas. Las apariciones marianas son como ventanas espirituales que Dios nos da para prever acontecimientos, pero también para tomar decisiones que cambiarán los destinos. La transformación que el mundo necesita no vendrá a través de la ciencia, la política o la economía, vendrá desde arriba. Y este movimiento del espíritu ya ha comenzado. María es como la centinela de la aurora, anunciando que el tiempo se cumple, que el reloj profético avanza. En sus mensajes hay un llamado no solo al arrepentimiento, sino a la acción. Acción de fe, de vigilancia, de entrega total a Dios. Quienes se burlan de estas advertencias, quienes prefieren el consuelo de la ceguera espiritual, corren el riesgo de ser alcanzados por el día del Señor, como un ladrón en la noche. Pero quien permanezca atento sabrá interpretar las señales y se posicionará sabiamente. Todo apunta a una gran batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. Las guerras que vemos no son solo entre ejércitos de carne y hueso, sino entre principados espirituales, como nos advierte el apóstol Pablo. El avance de la tecnología, el control de las masas, la persecución velada de la fe cristiana, todo converge hacia un momento de decisión final. María, como madre, nos llama a elegir. Y ella sabe que los tiempos son cortos. Vuestro corazón inmaculado triunfará, como se prometió en Fátima, pero hasta este triunfo pleno, habrá lágrimas, dolores y pruebas. Por eso, nos advierte con amor, no tengáis miedo, permaneced con Jesús. Hay una urgencia en el aire, un clamor invisible, un estremecimiento de lo invisible que nos empuja a un punto sin retorno. En Apocalipsis vemos que antes del juicio siempre hay una trompeta, una advertencia, una convocatoria. Los mensajes marianos son estas trompetas. Quien escuche y responda, se salvará. Quien endurece su corazón, puede quedar sorprendido. No se trata de crear miedo, sino de generar conciencia. La humanidad se encuentra en una encrucijada y el cielo nos ofrece mapas, brújulas y direcciones. El mundo está al borde de una profunda transformación espiritual. Los sistemas actuales se desmoronarán y se establecerá un nuevo orden espiritual. Los que estén firmes en la fe con sus lámparas encendidas verán milagros, liberaciones y serán usados poderosamente por Dios. La separación entre el trigo y la paja está en marcha. No nos equivoquemos. El cielo está más cerca que nunca. Pero el abismo también está siendo excavado por manos humanas inconscientes. Es hora de escalar la montaña de la oración, de revestirnos de la armadura de la fe, de consagrar nuestra vida al Inmaculado Corazón de María, porque quienes estén bajo esta cobertura verán la mano de Dios moverse como nunca antes.
Ahora di en los comentarios, ¿crees que estamos viviendo en la época de las advertencias celestiales? Comparte tu visión espiritual. Amados hijos, en esta hora decisiva, para la Iglesia y para la humanidad, levantemos la mirada al cielo y prestemos atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. El surgimiento de un nuevo Papa no es solo una transición de liderazgo, sino un hito espiritual, un signo profético que puede entrelazarse con los acontecimientos finales anunciados hace siglos en las Escrituras y las revelaciones marianas. La figura papal, más que un líder institucional, es un símbolo espiritual, un catalizador de cambios globales que pueden afectar el destino de millones de almas. Cuando un nuevo Papa asume el trono de Pedro, el mundo espiritual se estremece. El cielo y el infierno reconocen la importancia de este evento. El cielo observa atentamente y el infierno se mueve en reacción. Históricamente, cada papa llevaba consigo una misión divina o, en algunos casos, un permiso celestial para que se cumplieran determinadas profecías. Pero en este momento específico de la historia, donde las guerras, las crisis morales y la decadencia espiritual se multiplican como dolores de parto, el papel del nuevo Papa podría ser aún más determinante. Puede ser él quien consolide una nueva doctrina, quien selle alianzas interreligiosas con implicaciones escatológicas, o quien abra puertas a un ecumenismo que, en lugar de unir bajo la verdad, relativice el Evangelio eterno. Las profecías de la Salet, Fátima y el propio Padre Pío apuntan a una época de apostasía, donde muchos, incluidos los líderes de la Iglesia, se alejarán de la verdadera fe. El nuevo Papa podría ser, como señalan algunas visiones espirituales, el instrumento a través del cual se manifieste la separación definitiva entre la luz y las tinieblas dentro de la propia Iglesia. El papel del Papa como vicario de Cristo en la tierra lo coloca en una encrucijada profética. Si es un hombre sensible al Espíritu Santo, puede convertirse en voz profética para las naciones, llamando al mundo al arrepentimiento, reavivando la llama de la fe y protegiendo la doctrina contra las herejías que ya se infiltran en los altares. Pero si se deja seducir por ideologías, presiones políticas o el deseo de complacer al mundo, podría convertirse en el gran facilitador de la apostasía global, legitimando prácticas contrarias al Evangelio bajo la excusa de la inclusión y la modernización. El nuevo Papa podría ser el heraldo de la restauración o el arquitecto de una nueva torre espiritual de Babel. Él será la brújula de la Iglesia o su punto de quiebre. Muchos santos y profetas como San Juan Bosco tuvieron visiones de un Papa perseguido, de una Iglesia sacudida por tormentas, pero que encontraba refugio y estabilidad anclada en dos pilares, la Eucaristía y María Santísima. En este contexto, el nuevo Papa también podría ser quien enfrente una persecución abierta, un martirio por la verdad, presiones de los gobiernos e incluso traiciones de sus pares. Tu papel será resistir, establecer el rebaño en la verdad y preparar a la novia de Cristo para el regreso del himno 900. Señor, si Él es ese pastor fiel, será elevado como un faro de esperanza en medio de la decadencia moral y el caos institucional. Pero si es el mercenario, designado por Jesús como quien abandona las ovejas cuando viene el lobo, podrá cumplir proféticamente el papel de anticristo institucional. También es posible que este Papa sea el último, como indican algunas interpretaciones de la profecía de San Malaquías. Según esta profecía, el último Papa, llamado Petrus Romanus, gobernará durante 1900, una gran tribulación, al final de la cual Roma será destruida y el justo juez juzgará a los pueblos. El nuevo Papa, por tanto, podría ser quien presencie el colapso de las estructuras religiosas, la purificación de la Iglesia y el nacimiento de una nueva era de la fe. Podría ser el Papa del dolor y de la gloria, de la cruz y de la resurrección. Un hombre llamado a interceder por las naciones y a pelear una última batalla espiritual contra las fuerzas que se levantan contra el Cordero. Lo que sé
Espera espiritualmente del nuevo Papa es discernimiento, valentía profética y fidelidad al depósito de la fe. No es momento de diplomacia institucional, sino de enfrentamientos espirituales. Es hora de separar la luz y las tinieblas, la verdad y el engaño, el arrepentimiento y la rebelión. Si abraza el llamado divino, podría abrir las puertas a un gran avivamiento mundial, restaurando el temor del Señor y guiando a multitudes a la salvación. Pero si falla, podría convertirse en el canal a través del cual se difundirá el engaño final, preparando el terreno para la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Por eso este momento requiere vigilancia, ayuno y oración por parte de todos los que aman la verdad. La presencia de un nuevo Papa, en un escenario global sacudido por catástrofes, guerras y un hambre espiritual creciente, puede interpretarse como una de las últimas alarmas del cielo. Su postura sobre cuestiones como la ideología de género, el globalismo, la inteligencia artificial, la persecución de los cristianos y la redefinición de la moral cristiana será un termómetro profético. ¿Será un faro o un espejo? ¿Conducirá hacia arriba o reflejará los intereses del mundo? La pregunta que flota en el aire es, ¿será él el líder que prepare el camino para el regreso de Cristo o un instrumento que allane el camino para la apostasía universal? Todo indica que las decisiones de este nuevo Papa tendrán repercusiones espirituales más profundas que nunca. Y cada elección, cada palabra, cada omisión, quedará registrada no solo en los anales de la historia, sino también en las crónicas eternas del cielo. No solo gobernará una institución, sino que influirá en los destinos de millones de almas. Que sea consciente del peso profético que lleva. Porque en el trono papal es la voz del buen pastor o el eco de la serpiente. El tiempo revelará quién ascendió realmente al trono. ¿Y cree que el nuevo Papa será un signo de restauración o de juicio para el fin de los tiempos? Escribe en los comentarios tu visión espiritual sobre este tiempo profético. Amados del Señor, presten atención a este mensaje que hoy resuena desde los cielos hasta la tierra. Algo profundo y decisivo se está desarrollando detrás de las escenas espirituales, y pocos tienen ojos para verlo. Les hablo de la inminente división y purificación dentro de la Iglesia, un proceso profético, doloroso, pero necesario para la manifestación de la verdadera esposa de Cristo. Esto no es mera especulación teológica o debate eclesiástico, sino un movimiento espiritual que ya está en marcha, separando lo sagrado de lo profano, la verdad del engaño, el celo de la autocomplacencia. Las Escrituras nos advierten repetidamente que, antes del regreso glorioso del Señor, habría un juicio que comenzaría en la casa de Dios. Estamos viviendo en este tiempo. Dentro de las estructuras eclesiásticas hay un temblor silencioso pero real. Muchos se enfrentan a sus motivaciones, a su fidelidad y a la esencia de su fe. Los obispos, sacerdotes, pastores y líderes espirituales están siendo pesados en la balanza espiritual. Los que se mantengan firmes en la palabra, los que no se hayan doblegado ante el espíritu del mundo, serán preservados como un remanente fiel. Pero aquellos que negociaron principios, que se aliaron con la corrupción, el orgullo y la vanidad, empezarán a caer uno a uno. Este no es un juicio humano, sino el cumplimiento de una purificación que viene de lo alto. El Espíritu Santo está soplando poderosamente sobre los templos, revelando lo que estaba oculto, sacando a la luz lo que estaba guardado bajo los velos de la religiosidad. Es necesario entender que el cisma espiritual no vendrá por una mera diferencia doctrinal. Será causada por una separación entre aquellos que verdaderamente escuchan la voz de Dios y aquellos que solo siguen tradiciones muertas. Muchos se levantarán en el nombre de Cristo, pero estarán lejos de Él. Sus púlpitos serán hermosos, sus palabras agradables al oído humano, pero sus corazones estarán llenos de idolatría moderna, de amor al mundo, de intereses personales. Y la gente lo notará. Habrá un despertar masivo, un clamor por la santidad y la verdad, y esta hambre hará que multitudes
se alejen de las estructuras eclesiásticas corruptas para buscar un encuentro real con el Dios vivo. Esta división será dolorosa. Veremos cómo los amigos se distancian, las iglesias se dividen y los ministerios se cierran. Muchos no entenderán lo que está pasando y llamarán rebelión a lo que en realidad es discernimiento espiritual. Otros se aferrarán con todas sus fuerzas a formas, títulos, cargos, pensando que eso los protegerá del fuego purificador. Pero el Señor ya no obra donde hay vanidad espiritual. Él busca corazones quebrantados, líderes que lloran en secreto, que todavía tienen miedo del altar, que no buscan seguidores, sino almas para el reino. Son ellos con quienes Dios contará para la nueva era. Los verdaderos profetas comenzarán a levantarse con mensajes duros, impopulares, pero necesarios. No buscarán palmas ni plataformas, sino que estarán alineados con el cielo. Sus palabras parecerán piedras, pero serán bálsamos para los que tienen oídos para oír. Serán perseguidos, calumniados, desacreditados, pero seguirán en pie. Tu fuerza vendrá de la presencia, no de la aceptación pública. Denunciarán los pecados, expondrán estructuras podridas y pedirán arrepentimiento. Y a través de ellos, el Señor sacará a la luz escándalos ocultos. Restaurará verdades olvidadas y levantará una generación santa y apartada. Esta purificación también afectará al pueblo. No será solo el clero el que se verá sacudido. Los miembros de iglesias que viven según las apariencias, que asisten a los servicios pero viven una fe superficial, también serán confrontados. El Espíritu del Señor ya no permitirá duplicidad. O es luz o está en oscuridad. La tibieza será vomitada. Ser cristiano ya no será una cuestión de cultura o de costumbre, sino una opción radical de renuncia, de la cruz y de entrega. Quienes hoy se burlan de la santidad, llorarán mañana por no haber tomado en serio su vocación. Es tiempo de alinearnos con la verdad, de buscar el rostro del Señor, de rasgar nuestro corazón y no solo nuestra ropa. El Señor está separando a los que tienen apariencia de los que tienen esencia. Quedarán expuestos quienes se ganan la vida con los escenarios, los títulos y el marketing gospel. Pero aquellos que tienen las rodillas callosas, que conocen los secretos de la cámara secreta, serán honrados por Dios mismo. La iglesia será llevada al desierto y allí, como en tiempos de Oseas, será purificada de sus extraños amantes. Se romperá toda dependencia del aplauso, de la influencia humana, de estructuras corruptas. Y allí, en el lugar del despojo, nacerá una novia pura, sin arruga, sin mancha, preparada para el esposo. La división será entre aquellos que quieren mantener el control y aquellos que se entregan al mover del Espíritu. Muchos líderes se resistirán al nuevo enfoque de Dios porque confronta el sistema que han construido. Pero la voz profética no será silenciada. Incluso sin un micrófono, incluso fuera de las principales denominaciones, resonará con poder. Porque cuando Dios decide limpiar la casa, no pide permiso. Él entra con su justicia, con su celo, con su espada. Y esa espada está siendo desenvainada. No matar, sino circuncidar. No para destruir, sino para liberar. No para humillar, sino para purificar. Por lo tanto, si sientes este peso en tu espíritu, si notas que ocurre este temblor invisible, no lo ignores. Busca al Señor. Pregunte dónde se encuentra en este proceso. Alinea tu vida, tus pensamientos, tus intenciones. Porque el tiempo del engaño está llegando a su fin. Se acerca la hora de la verdad, y los que están escondidos en Cristo se mantendrán firmes. Aquellos que se apoyan en estructuras humanas caerán. La balanza de Dios está en movimiento, y la pregunta del Espíritu es, cuando yo venga, ¿hallaré fe verdadera en la tierra? Ahora cuéntame en los comentarios, ¿sientes que esta purificación ya comenzó en tu iglesia o ministerio? Comparte tu experiencia. Amados del Señor,
Presten atención a este mensaje que hoy resuena desde los cielos hasta la tierra. Algo grandioso está por suceder, y usted ha sido elegido para escuchar esta advertencia. La llamada a la santidad nunca fue una sugerencia. Es un llamado urgente, un decreto del cielo sobre la vida de todo cristiano que camina por esta tierra. En los días en que la oscuridad moral se intensifica y los corazones se enfrían ante la verdad eterna, Dios levanta su voz como un suave trueno, llamando a sus hijos a regresar al camino de la pureza, la obediencia y la vigilancia. Es hora de despertar del sueño espiritual, de abandonar la tibieza y vestirse con la armadura de la luz. El Señor está separando a los suyos, y la santidad es el sello que identificará a los verdaderos adoradores en los días venideros. Dios no busca actuaciones religiosas ni apariencias de piedad. La mirada del Señor penetra los corazones y busca a aquellos que están dispuestos a caminar en integridad, incluso cuando nadie los mira. La santidad no es un ideal inalcanzable, sino una exigencia práctica, cotidiana, marcada por decisiones que honran a Dios en medio de una cultura que desprecia los valores del reino. El Espíritu Santo está clamando dentro de nosotros por una generación que se ponga firme, que viva el Evangelio con fervor, que brille como luz en medio de la corrupción y la oscuridad. Este es el momento de dejar atrás todo lo que contamina, todo lo que compromete la alianza con Dios, todo lo que nos hace tropezar y perder el foco en la eternidad. Cristiano, estás llamado a ser santo como Él es santo. No es una opción, es un mandamiento. La palabra dice, «Sed santos, porque yo soy santo». 1 Pedro 1:16. Esto no significa perfección sin errores, sino un corazón inclinado a la obediencia, un espíritu quebrantado que no negocia la verdad por conveniencias momentáneas. La santidad es el resultado de un corazón que decidió vivir para agradar a Dios por encima de todo, cueste lo que cueste. Y eso requiere resignación. Requiere decir no al pecado, incluso cuando todos los que te rodean dicen sí. Requiere elegir el camino estrecho, incluso cuando parece más difícil. Requiere una vigilancia constante, porque el enemigo no descansa, y la batalla por las almas se intensifica. ¿Estás listo para responder a esta llamada? ¿Estás dispuesto a vivir una vida que moleste al infierno y haga feliz al cielo? ¿Estás preparado para ser un altar viviente, donde Dios pueda manifestar su gloria? La santidad atrae la presencia del Altísimo. No hay avivamiento genuino sin santidad. No hay milagros duraderos sin consagración. El Señor no echará vino nuevo en odres viejos. Él busca vasos purificados, corazones rendidos, mentes renovadas por su palabra. Él quiere usarte, pero para hacerlo, necesitas estar separado. La santidad es el camino de la autoridad espiritual. Es la llave que abre puertas en el mundo invisible. Es el idioma que el cielo reconoce y honra. Estamos viviendo en los últimos días. La palabra se está cumpliendo ante nuestros ojos. Las guerras, las pestes, las hambrunas, los terremotos y las apostasías no son solo noticias, son señales del fin. Y en medio de este escenario caótico, Dios está llamando a su iglesia a la santidad. Él está preparando a la novia para encontrarse con el novio. Y solo aquellos que se purifiquen estarán preparados para el arrebatamiento. No os equivoquéis. No habrá lugar para los tibios, para los indecisos, para los que viven de las apariencias. El cielo es para los santos, para aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y permanecieron fieles hasta el final. Este no es momento de jugar con el pecado. Es tiempo de ayunar, de orar, de buscar, de arrepentirnos. Cristian, examínate a ti mismo. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que todavía están manchadas? ¿Qué necesitas dejar ir hoy para estar listo para el mañana de Dios? El Espíritu Santo te está confrontando, no para condenarte, sino para liberarte. Él desea transformarte, empoderarte, levantarte como un guerrero santo en este tiempo final.
Pero comienza con un arrepentimiento genuino, con una confesión sincera, con una decisión valiente de no conformarse más a este mundo. La santidad es cara, pero el precio del abandono espiritual es mucho mayor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No basta con ir a la iglesia. No basta con saberse los versos de memoria. No basta con cantar alabanzas o ejercer ministerios. El Señor está pesando los corazones en la balanza. Él está separando el trigo de la paja. El momento es ahora. El tiempo de gracia todavía está disponible, pero se está acortando. El reloj en el cielo está en cuenta regresiva, y lo que Dios espera de los cristianos en este mismo momento es santidad, vigilancia y oración. La santidad os prepara para resistir el mal. La vigilancia evita que caigas en trampas, y la oración te mantiene conectado con el cielo. Estas tres claves necesitan ser activadas urgentemente en tu vida. Escuchen con atención. El enemigo no quiere que vivan en santidad. Él sabe que un santo creyente es una amenaza. Él sabe que cuando te consagras, los cielos se mueven a tu favor. Por eso, intentará distraerte, acusarte, engañarte. Intentará trivializar el pecado, justificar el comportamiento incorrecto, anestesiar vuestra conciencia. Pero hoy el Señor os llama a despertar. Hay una unción de santidad que se libera sobre aquellos que deciden decir sí al llamado. Y esta unción romperá cadenas, sanará heridas, restaurará ministerios y abrirá los cielos sobre familias enteras. No te conformes. No cambies tu pureza por un placer fugaz. No abandonéis la cruz por las migajas del mundo. Dios tiene más para ti. Él os llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Os llamó a ser ejemplo, referente, testimonio vivo. No permitas que la oscuridad apague la llama que Dios encendió en ti. Alimenta el fuego con la oración, con el ayuno, con la palabra, con la alabanza sincera. Alimenta tu fe con obediencia. Huye de la apariencia del mal. Rompe alianzas con el pecado. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas confesar, confiesa. Pero no te quedes en el mismo lugar. El cielo está en movimiento y has sido convocado. Querido, el llamado a la santidad es el sonido de la trompeta de Dios en este tiempo. Es la convocatoria final antes de la consumación de todas las cosas. Dios te está separando, marcándote, alineándote con el cielo. Él cuenta contigo para que seas luz donde hay oscuridad, que seas voz donde hay silencio, que seas altar donde hay ruinas. Pero esto solo será posible si respondes con seriedad, con dedicación, con miedo. La santidad es el camino angosto que conduce al corazón de Dios. Y quien lo recorra, nunca quedará confundido. Este es el momento de volver al primer amor, de revisar prioridades, de quitar ídolos, de limpiar el templo. Este no es solo un llamado individual, es un llamado colectivo. La iglesia necesita volver a ser santa. Los púlpitos deben ser puros. Los líderes necesitan vivir lo que predican. El mundo clama por un evangelio auténtico, y solo lo encontrará cuando los cristianos decidan vivir en una santidad radical. No más superficialidad, no más religiosidad, no más duplicidad. El tiempo es corto y la cosecha mucha. Dios necesita vasos limpios, disponibles y rendidos. Él quiere utilizarte como instrumento de avivamiento. Pero para hacer esto, santificaos hoy, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Estás dispuesto a responder al llamado a la santidad? Comparte con sinceridad y declara: me consagro hoy a vivir lo que Dios espera de mí. ¿Alguna vez te has sentido como si el mundo a tu alrededor se estuviera desmoronando? Como si el caos, la incertidumbre y el miedo te envolvieran al punto de robarte hasta la capacidad de soñar. Tal vez estás en medio de una tormenta emocional, una pérdida que no logras superar, una enfermedad que no se va, un hijo que se ha alejado de Dios o una crisis financiera que te hace cuestionar tu futuro.
En esos momentos oscuros, cuando todo parece estar fuera de control, surge una pregunta profunda. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Y más aún, ¿puedo tener esperanza cuando todo parece perdido? El corazón humano anhela una señal, una palabra, de aliento, una promesa que lo sostenga. Es allí donde entra una verdad poderosa. María, la Madre de Jesús, no solo fue un instrumento del plan divino, sino también una mensajera de esperanza. En diversas apariciones aprobadas por la Iglesia, María ha entregado mensajes cargados de promesas para los fieles que perseveran, que oran, que confían incluso cuando todo grita lo contrario. Uno de los aspectos más impactantes de las apariciones marianas es su mensaje constante de protección y luz. Fátima, por ejemplo, la Virgen prometió: «Al final mi inmaculado corazón triunfará». Estas no son meras palabras poéticas, son declaraciones proféticas de una victoria que ya está en curso, aunque nuestros ojos terrenales no siempre lo vean. ¿Qué significa esto para ti que estás atravesando el caos? Que aunque el enemigo ruja, aunque las noticias griten tragedia, aunque tu entorno parezca opaco, hay una promesa celestial que te cubre. El triunfo de Dios ya ha sido decretado. La esperanza no es una emoción frágil. En la palabra de Dios, la esperanza es una certeza anclada en su carácter. Romanos 15:13 dice: «Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». ¿Puedes ver esto? No es por tus fuerzas. No es por tu capacidad de mantenerte positivo. Es el poder del Espíritu Santo el que te sostiene. Es una esperanza que no depende del entorno, sino del cielo. María también habla de victoria espiritual. En 1900, Lourdes prometió alivio y sanación. En Medjugorje, llama constantemente a la conversión, al ayuno, a la oración. ¿Por qué? Porque la mayor victoria no es externa, sino interna. Es cuando el alma se alinea con Dios y aprende a confiar en Él, incluso en el valle de sombra de muerte. ¿Cuántas veces buscamos soluciones externas cuando el verdadero milagro que Dios quiere obrar está dentro de nosotros? Permíteme preguntarte algo. ¿Has renunciado a la esperanza porque tus ojos no ven cambios? ¿Te has rendido emocionalmente antes de tiempo? Hay una promesa para los que no se rinden. En Apocalipsis 3:10, Jesús dice: «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero». Este es un escudo espiritual para los que perseveran. No estás solo. No estás olvidado. Dios sigue escribiendo tu historia, incluso en los capítulos más silenciosos. La Virgen, como madre espiritual, no viene a ocupar el lugar de Cristo, sino a señalar hacia Él. En cada aparición auténtica, ella invita al arrepentimiento, a la oración del rosario, al sacrificio por amor, y sobre todo, a confiar en las promesas de su Hijo. Es como si en medio del ruido del mundo, ella viniera a susurrarte: «No temas, Dios está contigo. Sigue orando, sigue esperando. El milagro no se ha detenido. Detente un momento y piensa en esto. ¿Y si la batalla que estás librando ahora mismo es justamente el terreno donde Dios demostrará su fidelidad? ¿Y si esta temporada de caos es solo el preludio de una restauración mayor? En Hebreos 10:23 se nos exhorta: «Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió». Sí, Él es fiel. Y cuando María nos recuerda que su inmaculado corazón triunfará, no es una alternativa a la Escritura, sino una confirmación de que toda la historia apunta a un solo final: la victoria de Dios. Quizás hoy te identifiques con esto. Has estado luchando en secreto, con lágrimas que nadie ve, con oraciones que parecen no tener respuesta. Pero hay un susurro del cielo que te dice: todavía no es el final. Hay promesas que aún no se han cumplido. Hay luz en medio del caos. Hay esperanza que no será avergonzada. Como dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas,
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es tu promesa. Esta es tu herencia. Cada mensaje de María es como una vela en la oscuridad. No elimina la noche por completo, pero te da suficiente luz para dar el siguiente paso. Y paso a paso, día tras día, esa fe sencilla te lleva a la victoria. No una victoria ruidosa, superficial o inmediata, sino una victoria profunda, que transforma tu carácter, fortalece tu espíritu y renueva tu confianza en que Dios no miente. Hoy puede ser el día de tu cambio. No porque todo se solucione mágicamente, sino porque decides creer otra vez, porque eliges ver no con los ojos del temor, sino con los ojos de la fe, porque aunque el caos no se detenga, tú decides no dejar que robe tu paz. Y ahora, mientras este mensaje llega a lo profundo de tu corazón, quiero dejarte con una pregunta que marcará el inicio de una nueva etapa. Queridos hijos, hemos llegado al final de este mensaje, pero no al final de lo que el Espíritu quiere realizar en vuestras vidas. Esta conclusión es un altar, un lugar donde depositamos todo lo dicho, oído y sentido a lo largo de este camino. No es solo un cierre, sino un sello profético sobre todo lo que ha sido declarado. Cuando la palabra de Dios penetra en el corazón humano, no sale sin dejar huellas, transforma, eleva, sana y dirige. Hoy estás llamado a recordar que la tristeza no es el final de tu historia, que hasta las noches más profundas son atravesadas por aquel que prometió estar contigo todos los días, que el gozo, anunciado en las Escrituras, es real, es poderoso y ya avanza hacia tu vida. Cada lágrima que cayó en silencio, cada oración hecha en agonía, cada momento que elegiste creer incluso sin verlo, todo quedó registrado ante el trono del Altísimo. Y la respuesta ya se está dando a conocer. Esta no es solo una palabra de consuelo, es un llamado a la fe activa. La oración no es un acto de desesperación, sino de gobierno espiritual. Cuando oras, te alineas con el cielo, cooperas con propósitos eternos. Así que no pares. Ora más. Estado más. Proclamad con valentía que el tiempo de oscuridad está siendo reemplazado por la aurora de Dios. La vida cristiana no es ausencia de batallas, sino certeza de la victoria. Y esta certeza proviene de la comunión con la palabra. Vivir los salmos, declarar sus promesas, aplicar sus verdades, es un acto de guerra contra las tinieblas de la desesperanza. Es un posicionamiento espiritual de quienes han decidido que no serán definidos por las circunstancias, sino por la promesa eterna del Padre. Fuiste creado para la luz, no para vivir permanentemente en las sombras. Alégrate, incluso si aún no lo ves. Alégrate, aunque el paisaje siga pareciendo el mismo. Porque la fe no espera a ver para creer, cree para ver. Y Dios honra a los que se mueven por fe. Transforma los procesos en testimonios, el dolor en cantos, las lágrimas en cosechas. No hay desierto donde el Señor no pueda hacer brotar un jardín. Y ahora te invito a actuar. Sí, tomar una actitud de fe. Comparte este video con alguien que necesite esta palabra. Difunde esta semilla. Deje su comentario declarando: creo que se acerca mi mañana de alegría. Cuando escribes, profetizas. Cuando compartes, evangelizas. Cuando declaras, te alineas con el cielo. Y si este video te habló del corazón, no te vayas sin dejar un me gusta. Este simple gesto hace que este mensaje llegue aún a más vidas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Aquí, diariamente, palabras como estas se sueltan como gotas de refresco para las almas cansadas y sedientas. Y quiero darles una idea de lo que está por venir. En el siguiente video, descubriremos otro profundo secreto escondido en los Salmos. Una revelación que puede cambiar por completo la forma en que enfrenta los momentos de crisis. Prepara tu corazón. Dios apenas está comenzando una obra poderosa en tu vida.
Recuerda, el cielo te está hablando. Este vídeo no es solo información. Es una convocatoria divina. Comparte este mensaje, orar, mirar, porque el momento es ahora, y los que crean verán la gloria de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.